Vamos a ver ahora cómo resolver el ejercicio 3. Tenemos igual una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje dependientes, una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje independientes, una fuente de voltaje dependiente. Su valor depende de 1.6 veces la corriente IA. Aquí me faltó colocar en qué sentido fluye IA. Vamos a asumir que sale de la fuente de voltaje, entonces que gira en el sentido de las manecillas del reloj, esa corriente IA. Digo, si lo hicieron al revés no pasa nada, pero el resultado nos va a quedar distinto. Entonces, voy a resolver el circuito. En este caso, como son puras fuentes de voltaje, consideré que la mejor opción para resolverlo era haciendo dos mallas. En este lado de la derecha con la corriente IA y del lado de la izquierda con una corriente IB. Entonces tenemos aquí mis dos corrientes definidas, la corriente A del lado derecho y la corriente B del lado izquierdo. Como estamos haciendo mallas, tenemos que trabajar con voltajes, así que escribo mi ecuación: menos 43 volts más el voltaje de 2 ohms más 1.6 IA más el voltaje de 14 ohms tiene que ser igual a 0. Sustituyo. El voltaje de 2 ohms es corriente por resistencia, 2 ohms por IA, 2 IA. Y el voltaje en este caso, tenemos dos corrientes que pasan por la resistencia de 14 ohms. Sin embargo, la corriente IA entra por el signo positivo, mientras que la corriente IB entra por el signo negativo. Así que el voltaje en esta resistencia va a ser los 14 ohms por IA positivo menos IB negativo. 14 IA menos IB. Esa es mi primera ecuación del lado derecho. Ahora trabajo con la del lado izquierdo. Igual, primero pongo los voltajes: menos 186 volts más el voltaje de los 22 ohms menos el voltaje de los 14 ohms menos 1.6 amperes. Aquí, como ya había definido el sentido, el signo de la caída de voltaje en la resistencia, por eso es que no puedo modificarlo y lo dejé como negativo, menos el voltaje de los 14 ohms. Sustituimos, menos 186 volts, aquí la resistencia de 22 ohms por la corriente IB, 22 IB, menos la resistencia de 14 ohms por las corrientes que fluyen a través de ella, IA positiva e IB negativa, menos 1.6 IA. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, IA e IB. Igual lo resuelven a mano en su calculadora o en algún programa, y el resultado nos debe de quedar que la corriente A vale 10 amperes y la corriente B vale 9.5 amperes. Sabiendo ya esto, entonces podemos determinar cada uno de los voltajes en mi ecuación. El voltaje en la resistencia de 22 ohms dijimos que vale 22 IB, y eso es igual a 209 volts. El voltaje en la resistencia de 14 ohms dijimos que equivalía a 14 IA menos IB, y eso es igual a 7 volts. 1.6 IA es igual a 16 volts, es la fuente de voltaje dependiente, y el voltaje de 2 ohms, que va a ser igual a 2 ohms por la corriente IA, y eso nos da 20 volts. Con esto entonces ya conozco el voltaje en cada una de mis resistencias. Puedo determinar la corriente dividiendo el voltaje entre la resistencia, 9.5 amperes, 0.5 amperes y 10 amperes, y puedo determinar la potencia multiplicando el voltaje por la corriente, 1.99 kilowatts, 3.5 watts y 200 watts. De esta manera entonces ya conocemos el voltaje, la corriente y la potencia de cada una de las resistencias en nuestro circuito. Y bueno, con esto terminamos el examen diagnóstico. Si tienen alguna duda me pueden escribir para resolverlo.